Hemos invitado en esta noche al doctor Juan del Granado, gracias por estar con nosotros, exalcalde de La Paz, gracias por estar con nosotros. Y hemos invitado al doctor Carlos Alberto Goitia, exministro de Justicia, que estuvo también formando parte de esta comisión de notables que tenían que llevar adelante una estructuración bien sólida para cambiar la justicia. Ambos les agradezco mucho por estar con nosotros para que podamos intercambiar algunos criterios y escuchar sus criterios. Comienzo con usted, mi querido doctor del Granado. ¿Cuál es inicialmente el diagnóstico que tiene de la justicia en este momento? 5 carencias centenarias sobre las cuales he estado haciendo análisis, pero sobre todo haciendo propuestas. Digo centenarias porque no son de hoy día, no son de ayer. Tienen que ver tal vez con la propia fundación de la República y del país. La primera carencia, la carencia de independencia, ¿no? El sometimiento especialmente de los jueces al poder político de turno. En segundo lugar, la carencia de idoneidad de nuestros operadores de justicia, que cabalmente no son elegidos por méritos, no son elegidos por experiencia, por capacidad profesional, sino por filiación político-partidaria. En tercer lugar, la carencia de presupuesto. Nuestra justicia es miserable, pero especialmente desde el punto de vista presupuestaria. Solamente el 0,5% del presupuesto general del país, ni el 1%, la mitad, el 0,5% está destinado a la administración de justicia. La comparación puede ser muy gráfica. 1.100 millones para la administración de justicia, 3.000 millones para el Ministerio del Interior, por ejemplo. La cuarta carencia es la carencia de una estrategia, ya no gubernamental, sino estatal de justicia. Está aquí Carlos Alberto, que seguramente nos va a dar cuenta de estos entusiastas anuncios del actual gobierno en sus primeros momentos, pero estos entusiasmos pasajeros son de todos los gobiernos, ¿no? Entran con gran fuerza y esto se va diluyendo porque no hay una línea estatal. No hay una estrategia para atender los problemas de la justicia y desarrollar una justicia efectivamente transparente, independiente. Y mira, la cuarta carencia es emergente de las anteriores. La quinta carencia es la carencia de acceso. Esta es una justicia para pocos. No solamente porque tenemos solamente 1.600 jueces y fiscales para 11 millones de bolivianos, que ni siquiera están en todo el territorio nacional, están concentrados, hacinados, yo te diría, en las capitales de departamento, y donde cerca del 50% de nuestros municipios no tienen jueces y tampoco tienen fiscales. Entonces, no, es una justicia a la cual no se puede acceder, no solamente por sus costos, sino por estas gravísimas limitaciones de acceso a la gente. Y todo lo anterior, estas carencias te dan lugar a una serie de deformaciones tremendas, ¿no? La corrupción, el hacinamiento carcelario, la falta de eficiencia, la retardación de justicia, la burocracia, en fin, todo lo que, mira, nos lo ha graficado de manera muy clara este grupo de expertos en su informe, ¿no? El informe del grupo de expertos da cuenta de todas estas carencias y le demanda a las autoridades estatales, le demanda al país un proceso urgente de reforma, ¿no? Estoy hablando de las carencias de, sobre todo, el órgano judicial. No olvidemos que el sistema de justicia, además del órgano judicial, comprende al Ministerio Público. Por Dios, el Ministerio Público es una tragedia agravada y aumentada. El sistema de justicia abarca al sistema penitenciario, el hacinamiento carcelario, esa terrible, colectiva violación de derechos humanos sobre las personas que guardan detención, la mayoría de ellos de manera preventiva. O el sistema de justicia abarca las investigaciones policiales, donde la tortura todavía es una práctica durante las investigaciones. Bueno, estas son las 5 carencias, y estas carencias que son centenarias, en este tiempo, en estos últimos 15 años especialmente, se han agravado terriblemente. Y podemos ver luego las causas de ese agravamiento, pero sobre todo, luego ver la manera como enfrentamos estas 5 carencias, porque todas ellas han tocado fondo.
Muy bien. Entonces vayamos al fondo, vayamos a un proceso de reforma de la justicia. Muy bien, a propósito de ese proceso de reforma, se conformó una comisión de notables en la que estaba el doctor Carlos Alberto Goitia, exministro de Justicia. ¿Qué pasó con esa comisión? La tarea era muy importante, estructurar propuestas muy sólidas. ¿Qué pasó al final? Bueno, primero, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las pantallas y a través de las redes del programa. Gracias, Jorge, por permitirme estar acá contigo. Saludo al doctor Juan del Granado, una alegría compartir con él. Bueno, a ver, creo que es importante tomar en cuenta que al inicio de la gestión el ministro Iván Lima tuvo una muy buena iniciativa, que fue la de conformar un grupo de expertos, gente plural además en las visiones y en su composición, para que pueda llevar adelante una serie de propuestas que encaminen la reforma del sistema de justicia. El trabajo fue, creo yo, importante, significativo. Se elaboraron una serie de documentos, pero lamentablemente la coyuntura política, pongámoslo en esos términos, derivó en que el grupo se vaya disolviendo poco a poco y, bueno, lamentablemente no se alcancen los objetivos con los que se había iniciado. Entonces creo que fue una muy buena iniciativa que al mismo tiempo tuvo una muy buena acogida en el escenario nacional, entre los distintos actores, y creo que nos da una muestra o una pauta muy clara de precisamente cómo podemos encarar estos problemas que ahora tenemos evidenciados a partir de este informe, de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que nos ha dicho lo que ya sabíamos a partir de una fotografía de un periodo que va entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, que es como una foto de una fiesta mucho más grande, que abarca innumerables violaciones de derechos humanos, injusticia generada por los jueces, por el sistema de justicia, por los fiscales teóricamente encargados de llevar a cabo investigaciones imparciales, una serie de falencias en la policía boliviana, además de, una serie de otras instituciones. ¿Y por qué digo que es una buena muestra? Porque precisamente logró un buen reconocimiento del conjunto de actores políticos, del conjunto de actores de la sociedad civil y de los propios actores involucrados en estas instituciones. Algo que no hay que perder de vista. Y yo ando muy preocupado con eso. Pareciera que este informe nos está diciendo que es una reforma necesaria para evitar los conflictos entre políticos. No es así. Es una reforma del sistema de justicia que tiene que llegar a todo boliviano, a toda boliviana, en todo el territorio nacional. El segundo elemento que me preocupa: este grupo ha recomendado a los actores políticos, a los que están en gobierno, a los que están en oposición, no utilizar la temática para tratar de sacar rédito. Y lo que uno ve todos los días es que hay ciertos actores del gobierno que van viendo el informe y encuentran que si la coma uno lo ve de este lado, lo favorece y hacen bulla con eso. Y del otro lado lo propio, la coma si la vemos de este otro lado, me favorece y hacen bulla con ello. No, hay que ser serios. Y hay que ser serios y encarar este proceso a través de acciones concretas. Dentro de ese marco, creo que el informe nos presenta 3 tipos de acciones que debemos llevar adelante como Estado. Unas medidas estructurales que van ligadas con la reforma del conjunto del sistema, unas reformas que están ligadas con la intervención y participación de la sociedad civil, por ejemplo, en el resarcimiento, en la capacitación, en la difusión de medidas contra el racismo, la discriminación, etcétera, y medidas que son urgentes e inmediatas que se las puede tomar rápidamente, como son aquellas reformas a las leyes que se han convertido en un mecanismo para favorecer al actor político. ¿Cuáles son los 2 peligros que yo veo? El informe nos dice claramente: no tienen jueces independientes porque el poder político se mete acá, los somete. Y los actores que están en el poder judicial se dejan someter para generar además espacios de corrupción. Entonces en Bolivia hoy, desde mi punto de vista, no hay una sentencia
que la gente califique como justa y transparente. No la hay. Y eso, pues no lo va a cambiar el que está muy cómodo en el poder, como el que está cómodo acatando el poder y generando estos espacios de corrupción. Y por eso, si no generamos este espacio independiente, plural, para que pueda canalizar estas reformas, no vamos a llegar a ningún puerto. Y sumo dos actores vitales que deben acompañar todo este andar. Primero, la prensa, una prensa libre, una prensa independiente, una prensa que no esté atemorizada ni perseguida, ni esté sujeta a otros mecanismos, es lo que garantiza la transparencia de este proceso. Y otro actor vital, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica debe ser un actor que acompañe este proceso porque tiene la fuerza de lograr que el diálogo genere consenso. Y eso es también muy importante. Muy bien, gracias, doctor. A propósito de estos cambios estructurales, ¿por dónde deben pasar esos cambios? ¿Cómo cambiar estructuralmente esta justicia que no solamente ha tocado fondo? Yo creo que ha escarbado un poco más y ha ido un poco más allá del fondo. Bueno, Carlos Alberto, a quien quiero saludarlo, no lo hice porque me preguntaste muy a quemarropa. Carlos Alberto es generoso, ¿no?, en su apreciación de este abandono que ha hecho el gobierno del entusiasmo y del impulso de la reforma. Se ha diluido en la coyuntura. Entiendo la generosidad de Carlos Alberto, pero no voy a entrar en el tema, ¿no? Te decía, hay una carencia terrible en nuestra vida republicana. No hay estrategias. Y entonces nunca se ha encarado una visión de fondo de reforma. Y entonces lo que tenemos es una carencia de administración de justicia, para decirlo de una vez, ¿no? No tenemos servicio de justicia en el país. Y esto es gravísimo, gravísimo, Jorge, Carlos Alberto. Porque si no hay administración de justicia, no se resuelven los conflictos y por tanto no hay paz social. Mira, si no hay administración de justicia, no se respetan los derechos y por tanto no hay libertad, no hay dignidad en favor de las personas. Si no hay administración de justicia, no hay seguridad jurídica en la gente y por tanto ni siquiera se cumplen los contratos. Pero además, si hay carencia de justicia, si no hay justicia, no tenemos control sobre los poderosos, sobre los gobernantes. Y por eso el autoritarismo recurrente y la impunidad recurrente respecto a los delitos. Bueno, entonces es fácil darse cuenta que esto es grave y que el sistema, la convivencia democrática está en riesgo. Por ello, vamos al fondo, que es una ciénaga. No, vamos al fondo del pantano, ¿no? Y hay que plantear reformas. Estaba hablando de la generosidad de Carlos Alberto porque yo creo que no hay nada ya que esperar del Estado ni del gobierno. Se ha abandonado, se ha archivado la reforma judicial y entonces tenemos que encarar la reforma judicial desde la gente, desde la sociedad, desde la comunidad. Y por ello estamos trabajando con un grupo de abogados y de abogadas en un planteamiento de reforma vía referéndum constitucional para iniciar la reforma con las reformas imprescindibles que tienen que hacerse en la Constitución. Vía referéndum ciudadano, vía iniciativa popular, apelando a la democracia directa, ¿no? Ya no vamos a esperar que le vuelva el entusiasmo al señor Lima. No. Vamos a hacer una propuesta a la gente para que esa propuesta recabe 1.500.000 firmas, 20%. Y con esas firmas recabadas, con la propuesta elaborada, difundida, discutida suficientemente, vayamos al voto ciudadano, al referéndum, para hacer por lo menos las siguientes reformas constitucionales con motivo de la justicia, que son la parte inicial, central y tal vez de mediano y de largo plazo. En primer lugar, tenemos que buscar independencia y por tanto tenemos que modificar la forma como se eligen los jueces supremos. El voto popular ha sido manoseado, ha sido degradado y ha sido desperdiciado por el hegemonismo del MAS. No hemos ido a votar a las urnas por magistrados, nos han elaborado unas listas carentes de méritos sobre las cuales hemos tenido que votar en blanco, hemos tenido que votar nulo, hemos rechazado esas candidaturas
que sin embargo están instaladas desde el año 2017 ahí, supuestamente administrando justicia. Hay que cambiar la forma de elección de los magistrados, donde lo esencial sean los méritos, o sea, la experiencia, la calidad profesional. Y para ello tenemos que ver una forma distinta de elección, donde sea la propia comunidad, la propia sociedad, a través de sus representantes, que seleccione vía concurso de méritos a los postulantes. En segundo lugar, tenemos que incorporar en la Constitución, Jorge, al menos el 3%, entre el 3 y el 5% del presupuesto general de la nación para la administración de justicia. Ya te decía, el 0,5% para una administración de justicia que es miserable. Tenemos en tercer lugar que modificar las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Mira, hay un retroceso en el caso de la Constitución del año 2009 porque el Consejo de la Judicatura ya no elabora el presupuesto judicial. Otra vez son los jueces supremos los que están elaborando el presupuesto judicial, manejando las arcas, cuando solamente tienen que administrar justicia. Entonces hay que devolverle la atribución presupuestaria al Consejo de la Judicatura. Y te decía, tenemos que enfrentar la falta de acceso de la justicia. Tenemos que revalorizar a la justicia indígena originaria, venida menos en la propia Constitución, con esta ley de deslinde que subordina la justicia indígena originaria a la justicia ordinaria. Pero además de esto tenemos que generar la justicia de paz. Tenemos que poner en la Constitución a los jueces de paz, que son los jueces ciudadanos del distrito, del municipio, elegidos por la propia gente, que utilizan el arbitraje, que utilizan la amable composición mediante prácticas ciudadanas, para evitar que todos tengamos que ir a los tribunales, a los jueces, a los abogados, depender de la chicana y de la corrupción. Mira, estas son las 4 o 5 áreas de la reforma constitucional que estamos planteando, pero te decía una vez más, prescindiendo del Estado por la vía de una reforma de la Constitución por iniciativa ciudadana mediante un referéndum igualmente ciudadano. Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a elecciones el 2023. El 2023 vamos a... Y por supuesto, perdón, elecciones. antes del 2023 tiene que darse este referéndum, Claro. para llegar en otro momento, perdón, porque los tiempos son muy importantes, ¿no? Ahora, se ha reconocido, y creo que absolutamente todos han reconocido, que lo que pasó en las 2 elecciones anteriores no le hizo nada bien a la justicia. Las 2 votaciones no fueron para nada. Ganó el blanco, ganó el nulo. Pero el 2023 vamos a ir a elecciones, entonces... ¿Cómo se garantiza que estas elecciones de verdad lleven a los mejores y a las mejores para que la gente las escoja? Claro, es que ahí viene precisamente el problema. Bolivia ha experimentado 2 procesos de elecciones de estos magistrados que han sido un rotundo fracaso. Las votaciones mayoritarias han descalificado a estos actores. Ninguno ha obtenido una votación que sea medianamente respetable para acceder a esos cargos. Carecen por eso de legitimidad. El segundo gran problema es que esos pocos votos que han obtenido, los han obtenido gracias al padrinazgo oculto o indirecto de un partido político que es propiamente el que tenía el poder y que tiene hoy el poder. Nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos entre los abogados, y bueno, pues ahí uno ve muchos de un solo partido político en estas instancias. Y obviamente eso le quita transparencia e independencia a los órganos. ¿Se reflexionó sobre esto en la Comisión de Notables? Sí, se ha sido un tema de reflexión y precisamente de propuesta. ¿Por qué? Porque si llegamos al 2023 para llevar a cabo otro proceso electoral como el que hemos tenido, pues lo que vamos a hacer es simplemente botar plata y postergar la reforma a la justicia, pues Dios sabe cuánto tiempo. Las reformas tienen que llevarse a cabo en un tiempo corto. No podemos esperar hasta ese momento. Es importante en ese marco, por ejemplo, llevar a cabo una reforma constitucional, efectivamente, que permita que se transparente la designación de los jueces, porque hoy viene en cascada. El Consejo de la Judicatura designa a sus amigos, a sus parientes o a los amigos y fieles de un partido político en toda la estructura judicial. Eso no funciona. El otro problema es que además
tenemos, por ejemplo, un tribunal agrario que tiene una estructura administrativa tan grande para atender un número reducido de casos, que lo que hace es quitar plata precisamente a quienes más necesitan, que es el conjunto de los bolivianos, atendiendo este tipo de causas. Tenemos otro gran problema en ese ámbito, que es precisamente la forma de elección. Y esta forma de elección popular que tenemos hoy de los magistrados no funciona. Y tampoco funciona el hecho de generar colectivos gremiales que terminen impulsando a uno u otro de sus amigos. Lo que hay que hacer es llevar a cabo un proceso transparente. ¿Por qué? Porque al final del día conocemos y sabemos quiénes son buenos jugadores del derecho. Y es como cuando armas una selección de fútbol. Ahí tú sabes quiénes son buenos, quiénes son malos, quiénes son los que tienen buenos antecedentes, los que no tienen buenos antecedentes. Eso te ayuda. Y eso es lo que hay que reconducir. Y hay que reconducirlo de una forma que precisamente haga que el sistema funcione. Ahora, el tiempo es corto, pero además es corto por otro elemento. Si Bolivia no cumple lo que este grupo de expertos nos ha dicho, Bolivia va a terminar demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar derechos humanos al no haber reformado el sistema de justicia. Este trabajo no puede esperar mucho tiempo, hay que hacerlo de forma inmediata y también hay que lograr transparencia en esas designaciones, en los altos cargos y en los cargos menores. Y hay formas muy rápidas y prácticas de hacerlo. Hoy tiene que reinstalarse la carrera judicial, de tal forma que los jueces, cuando entran a ser jueces, están sometidos a buenos resultados, porque si obtienen malos resultados en su desempeño, en su transparencia, en su eficacia, terminan fuera, pero no dependen del partido político, sino de la transparencia e independencia precisamente de su trabajo. Lo propio pasa con los fiscales. Necesitamos un ministerio público que trabaje, que investigue y que no responda a los chasquidos que le pueda hacer quien tiene poder político, poder económico, para perseguir a una u otra persona. Hay otra medida muy rápida y urgente que nos dice este grupo. Tienen que hacerlo ahora, y es evitar que la detención preventiva se convierta en un mecanismo de pena anticipada o que se aplique esta privación de libertad al adversario político, al crítico, al disconforme, al opositor. Eso no funciona, porque como está funcionando eso, también tenemos que los que no son actores políticos, el ciudadano de a pie, los más humildes, terminan en las cárceles y los grandes delincuentes dando vueltas por todo lado. Muy bien, muchísimas gracias. 30 segunditos, no tengo más para las conclusiones finales, por favor, porque si no me van a cortar la cabeza acá. 30 segunditos, doctor del Granado, 30 segunditos al doctor Argoitia, por favor. Hay que cortarle la cabeza a la justicia, no a Jorge. Mira, Jorge, debemos ser cerca de 80,000 abogados en todo el país. Y hay gente, hombres y mujeres, de una gran calidad humana, profesional. ¿Cómo no vamos a poder seleccionar a los mejores para que sean los jueces supremos, los jueces departamentales y los jueces de sentencia? Y es bueno decirlo, son 1.600 jueces y fiscales. Hay excepciones, hay jueces y fiscales probos, jueces y fiscales honestos. Lamentablemente son la excepción. Bueno, por ello tenemos que ir a la reforma, porque hay con quién hacer la reforma en términos de operadores de justicia. Mira, este mes de septiembre yo creo que este pequeño núcleo de abogados y de abogadas que estamos trabajando, vamos a entregarle al país una propuesta de reforma de la justicia, de reforma judicial, empezando por esta reforma de la Constitución para reformar la justicia vía referéndum ciudadano, que tiene estos elementos que te he señalado, que te he destacado. Pero mañana debería irse el fiscal general de la República, el doctor Juan Lanchipa, a su domicilio, a su casa. No, ya es insostenible la posición del doctor Lanchipa después del informe, además de los expertos. Mira, son 38, 40 deficiencias, pero que dan vergüenza respecto a la investigación que ha hecho el Ministerio Público
en estos 4 meses del año 2019. Imagínate que se analice 1 año o 2 años o 15 años del Ministerio Público. No, este señor, que debe tener también sus cualidades, ha hecho insostenible su situación y debería irse mañana para dar paso a un primer momento de reforma de la justicia, que es la transformación del Ministerio Público, que es lo que nos está reclamando la comisión de expertos, pero sobre todo el país y la gente. Y en segundo lugar, pasado mañana tenemos que empezar la reforma de la justicia. Y como te digo, en septiembre vamos a hacer una propuesta, vamos a presentarle al país lo que debería ser un referéndum ciudadano, y vamos a pedir que se reúnan por lo menos 1.500.000 firmas para que tengamos jueces independientes, para que tengamos presupuesto judicial, para que tengamos una justicia accesible, para que se revalorice la justicia indígena originaria y para que se administren bien los pocos recursos judiciales y tengamos entonces dignidad, libertad, seguridad jurídica y perspectiva democrática a largo plazo. Muy bien, gracias, doctor del Granado. 30 segunditos, doctor Goitia, por favor, conclusiones. Perfecto. Bueno, creo que lo que no tenemos en Bolivia es un sistema de justicia. Lo que tenemos es un sistema que genera injusticia. Es un sistema, además, selectivo, racista, excluyente, etcétera. Los adjetivos realmente faltan para describir la pena o el penoso funcionamiento del sistema que tenemos. Esta reforma requiere ser llevada a cabo de inmediato. Y la forma más rápida y más efectiva considero que es la creación de un grupo de expertos plural e independiente, no para que con sus mentes iluminadas nos digan qué hacer, sino para que puedan conducir un proceso que recoja el sentir ciudadano, pero también las recomendaciones y las experiencias técnicas. Ese grupo de expertos plural e independiente va a gozar de la confianza del pueblo en la medida en que vaya mostrando resultados rápidos, y estos resultados rápidos se los puede alcanzar con medidas muy claras que transparenten precisamente su trabajo y que muestren al ciudadano que se está avanzando en esa línea. Y finalmente, es importante tomar en cuenta que esta reforma del sistema de justicia pasa por dejar a un lado a los actores que tienen intereses creados. Los actores de gobierno que se sienten cómodos con la manipulación del poder y los jueces y fiscales que se someten a esa manipulación. Y por eso este grupo independiente gozará de esas ventajas. Y para finalizar, Jorge, creo que es importante entender una cosa. Sin justicia no hay democracia. Sin democracia hay violencia. Así lo hemos visto. Si no hacemos algo hoy, ahora, de forma rápida y urgente, vamos a seguir teniendo estos escenarios de violencia, lamentando muertes y heridos. La justicia debe ser la que le ponga freno a los apetitos políticos de los actores políticos, porque estos enfrentamientos que estamos viendo son fruto de ese tipo de apetitos. Ahora, en cuanto a formas de designación, pues hay varias. Acá el doctor del Granado, cuando era diputado, precisamente coordinando en ese tiempo, se logró una muy buena Corte Suprema de Justicia, con Eduardo Rodríguez Belcé, el doctor Armando Villafuerte, Emilce Ardaya, una Corte Suprema de actores que no respondían a un partido político y que dieron una buena base para generar un sistema de justicia que terminó funcionando. Esa experiencia puede ser mejorada y creo que es una experiencia además valiosa. Por lo tanto, no hay dónde perderse, Jorge. La agenda de la reforma de la justicia viene desde hace tiempo, hay que encaminarla adecuadamente, porque no vamos a descubrir tampoco la pólvora. Hay que saber hacer las cosas. Hay voluntad para hacerlo. El pueblo lo entiende. Tenemos todos los factores para llevar a cabo esto. Evitemos que el poder político, evitemos que los apetitos políticos o los afanes de protagonismo frenen y trunquen esta gran oportunidad histórica que tiene el país. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Goitia, gracias al doctor del Granado.